se suscribe con la Tesorería General de la Seguridad Social Española y que si alguien está interesado en suscribirlo, pues puede venir aquí a la consejería y le vamos a dar información sobre todos los trámites y la documentación necesaria al efecto. Y consiste efectivamente en un acuerdo, por decirlo así, con la Seguridad Social Española para seguir cotizando aunque uno resida fuera del país. Eso significa que de ese modo puede mantener y mejorar sus bases de cotización. Al mejorar nuestras bases de cotización, mejoramos también la expectativa de la prestación que tengamos en el futuro, porque subirá su cuantía económica. Y al mantener nuestra cotización en el tiempo, aumentamos los años de cotización, el periodo de carencia y, por lo tanto, si sobrepasamos los mínimos, lo que hacemos es que cuanto más tiempo hayamos cotizado, también vamos mejorando nuestra expectativa de pensión. ¿Recomendable? Pues recomendable hacerlo para todas aquellas personas que estén interesadas. Yo diría que entre los 40 y los 45 años ya es un momento óptimo para hacerlo, porque aunque parezca muy prematuro de cara a la jubilación, lo que ocurre es que si el periodo mínimo de cotización en la Seguridad Social Española para acceder a la prestación de jubilación son 15 años cotizados como mínimo, y también hay que tener en cuenta que en los últimos 7 años cotizados es esencial para la media de la cuantía de la futura pensión, y los 2 últimos años tienen que estar cotizados necesariamente. Entonces hay que atender siempre a eso y hay que tener en cuenta que no se pueden dejar periodos descubiertos sin cotización. Por lo tanto, es muy interesante que cuando uno llega a los 40 años se plantee informarse sobre ese tema por si quiere tomar la opción, porque evidentemente no es una obligación, es una opción del ciudadano. Quien quiere la toma y la puede utilizar, y quien no. Hay personas que ya tienen cotizaciones acreditadas más que suficientes para recibir su prestación y no tienen ningún problema al respecto. Otros que no han podido completar sus periodos de cotización o que tuvieron unas bases de cotización muy bajas y que quieren mejorarlas, pues son los que seguramente les interesa tomar esa opción. ¿Y esa información sería directamente aquí en la consejería? Sí, aquí podemos darle toda la información sobre cómo tramitarlo con la Tesorería General de la Seguridad Social Española. Qué bueno, pues le recordamos, estamos aquí hablando con el señor consejero en este caso de Seguridad Social y de Trabajo de la Embajada de España aquí en México. Señor consejero, tenemos también una pregunta sobre el retorno, las ayudas al retornado y al retorno español, aquellos ciudadanos españoles que por un tiempo han estado residiendo, trabajando, viviendo aquí en México y de repente, pues por cualquier circunstancia, vuelven a retornar al país. ¿Qué tipo de ayudas existen, si es que las hay? Sí, hay un procedimiento de retorno, está pensado precisamente para los que quieran regresar y establecerse definitivamente en España. Y para poder acceder a las ayudas que están previstas al efecto, el requisito básico es que durante el último año inmediatamente anterior al retorno se hayan trabajado al menos 6 meses en la economía formal y, por lo tanto, en situación de legalidad en el país extranjero de residencia, en este caso en México. Es decir, si nosotros quisiéramos marcharnos a España el 1 de enero del 2016 para quedarnos ahí otra vez y establecernos en el país, y queremos pedir la prestación de retorno, a lo largo del año 2015 deberíamos haber trabajado al menos 6 meses dados de alta en la Seguridad Social mexicana con un registro formal, por lo tanto, que nos permita acreditarlo. O sea que no es suficiente haber hecho una actividad laboral, sino que tiene que ser dentro de la legalidad del país en el que se reside. Yo tengo ahí 2 preguntas. Bueno, la cantidad en cotización de la Seguridad Social mexicana es igual por el salario, lo que gane 4.000 por el que 10.000 por el que gane 60.000 pesos. Sí, pero lo único que nos pide el requisito para acceder a la prestación de retorno es tiempo cotizado, no cuantía, da igual. Es decir, son 6 meses mínimo legalmente cotizado en el año inmediatamente anterior al retorno. Okay. Y en el caso, consejero, de personas que trabajan por cuenta propia, que pues son lo que aquí denomina el gobierno mexicano profesionista, lo que sería el equivalente en España al autónomo español,
también podría acceder a ese programa de retornado. Sí, pero tiene que estar en cualquier caso dado de alta en la Seguridad Social mexicana. Ya sabemos que aquí la legislación tiene una especificidad diferente a la nuestra. En el sistema de Seguridad Social español, el alta es obligatoria en cualquier caso, tanto para el trabajador por cuenta ajena como para el trabajador por cuenta propia, y aquí tenemos alguna figura jurídica de trabajador independiente que no tiene exactamente la obligación y que se da de alta si quiere y si no, no. Para poder acceder a la prestación de retorno tendría que haberse dado de alta necesariamente y poder acreditar su situación, si no, no va a poder acceder a esa prestación. En esencia, para lo que sirve es para, primero, tener un descuento en el billete de regreso a España si la línea aérea elegida al efecto es Iberia, con quien mantenemos un convenio al efecto. Y en segundo término, cuando llega al país, lo que tiene que hacer es simplemente dirigirse a la subdelegación del gobierno de su provincia y solicitar ahí que se le expida el certificante de emigrante retornado. Con él, por supuesto, nada más regresar a España, recupera de inmediato su derecho a la asistencia sanitaria completa para él y para sus beneficiarios. Y además tiene derecho a recibir los cursos de formación del Instituto Nacional de Empleo, del Servicio de Empleo Público Autonómico de su respectiva comunidad autónoma, para reciclarse y para, en cualquier caso, que pueda conocer qué ofertas laborales pueden ser adecuadas al perfil que él tiene. Es fundamental, consejero, que tenga la inscripción de matrícula consular, es decir, que haya estado dado de alta como ciudadano español en el registro de matrícula consular. Por supuesto, porque si no, no hay forma legal de acreditar que ha residido legalmente en el extranjero durante un periodo de tiempo prolongado y no podría ser, para empezar, no podría atender la condición legal de emigrante y por lo tanto no podría considerarse emigrante retornado, porque el presupuesto básico de haber sido emigrante español, ciudadano español que vive fuera del país, no podría estar acreditado. También a estas prestaciones o a esta serie de ayudas se suma una prestación económica durante un periodo de 6 meses desde el momento en el que se retorna, que bueno, es una cuantía económica básica precisamente pues para contribuir a que ese primer establecimiento a la vuelta al país pueda ser más fácil o pueda ayudar en cualquier caso a los gastos familiares. Son, creo que tengo entendido, son 6 meses prorrogables a 12 y a 18, ¿verdad? Sí, porque en el caso de que haya cargas familiares añadidas o haya discapacitados o haya la condición de familias numerosas, se pueden prorrogar esos periodos de ayuda, efectivamente. Okay. Y para mayores de 55 años, creo que si hay un retornado mayor de 55 años y se acoge a esta medida, de momento existente, puede prejubilarse durante los 10 años que le quedan hasta los 65. Bueno, pero la posibilidad de prejubilarse no tiene que ver con la condición de emigrante retornado, sino con el hecho de que reúna los requisitos para poder acceder a la jubilación. Si tiene cotizaciones suficientes para ello, acreditadas en el sistema, y llega a la edad de jubilación reglamentaria, entonces sí, pero no solo por el hecho de que sea emigrante retornado que ha vuelto a casa. No, no está conectada la condición de emigrante retornado con la de jubilado o prejubilado. Son regulaciones distintas. Pero una pregunta que le hacía porque me la preguntaron y tenía yo unas lágrimas. Pues en el tema de retornado yo creo que ha quedado claro. Aquí le quiero hacer una pregunta que, bueno, pues sí ha sido un poco polémica durante estos últimos tiempos, que es la asistencia sanitaria a los españoles que nos trasladamos fuera, o los españoles tanto de origen como descendientes, que en sus viajes a España, temporales, con su familia de vacaciones o por un periodo de tiempo, no tienen asistencia sanitaria, o cómo está la situación actualmente en cuanto a estas personas que retornamos durante un periodo de tiempo a España. Bueno, ahí hubo una confusión que se suscitó por el hecho de que hace como 3 años aproximadamente se dictó una disposición en la que se indicaba que los españoles que
permanecieran más de 3 meses fuera del territorio nacional, no tenían derecho a la asistencia sanitaria dentro de España, sino en otro país de la Unión Europea si ya eran residentes legales allá. En realidad, esa disposición estaba pensada, como digo, para el ámbito de la Unión Europea y además pensando en que el español, al ser ciudadano comunitario y al tener derecho a una tarjeta sanitaria europea, si se establecía en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en cualquier otro país de la comunidad, pues en caso de enfermar podía acudir a los servicios sanitarios de ese país. Probablemente no se explicó bien o la información no llegó de forma correcta al ciudadano y un poco cundió la idea de que se había perdido o se podía perder el derecho a la asistencia sanitaria si uno estaba más de 3 meses fuera de España, lo cual ha dado lugar a situaciones en las que incluso había personas que no querían ir a los registros consulares porque pensaban, bueno, es que entre otras cosas pierdo la asistencia sanitaria. Bueno, la situación no era esa, ya digo, yo creo que quizá eso no se explicó suficientemente bien, porque realmente es una confusión que no estaba en la norma y no es el efecto que perseguía la norma, y estaba pensada justamente para españoles que residían en cualquier otro país de la Unión Europea, que no es que perdieran el derecho a la asistencia sanitaria en España, sino que se consideraba que al vivir en otro país de la Unión tenían que recibirla en ese país. La situación, ¿cuál es? Pues que si uno regresa a España en estancias temporales, durante todo este tiempo se ha mantenido el derecho a la asistencia sanitaria. Lo que ocurre es que la legislación que ha estado en vigor durante este tiempo requería llevar una serie de documentación pues un tanto complicada de reunir probablemente, porque había que llevar consigo documentos que acreditaran la relación laboral en el país extranjero de residencia, documentos que además teníamos que validar las consejerías españolas en el exterior. Aparte de eso, había que llevar un documento de la seguridad social del país en el que se residía diciendo que no había derecho a la exportación del derecho a asistencia sanitaria y también pues un informe de la propia consejería certificando todo ello y la condición de ciudadano español que residía en el exterior, además de la inscripción de matrícula consular. Bueno, pues todo esto evidentemente podía resultar de una cierta complejidad, como es lógico, y desde luego no facilitaba el hecho de que uno tuviera que ir con todo este dossier documental a pedir la asistencia sanitaria. Es verdad que ha habido comunidades autónomas, que son las titulares de prestar el derecho de asistencia sanitaria, que han seguido prestándola incluso sin pedir esa documentación, pero la práctica no era homogénea, había unas comunidades que sí y otras que no, eso no se ha regularizado. Bien, finalmente, por fortuna, el 29 de julio de este mismo año se ha publicado un decreto que viene a resolver esa situación en el sentido de indicar que el español que reside fuera del territorio nacional y que regresa en estancias temporales al país tiene pleno derecho a la asistencia sanitaria igual que cualquier otro ciudadano, como es lógico y como es normal. Por lo tanto, pues eso lo único que requiere es acreditar la condición de ciudadano español y evidentemente lo que sí es conveniente es que cuando uno regresa, aunque sean estancias temporales, al territorio nacional, en su respectiva comunidad autónoma solicite a su servicio de salud autonómico su tarjeta sanitaria. Pero sin perjuicio de eso, el derecho a recibir la asistencia está ya establecido en esa norma de forma clara y de forma incondicionada. Pues qué buena información nos da. Laura. Al hilo de lo que estás diciendo, fíjate, estaba leyendo en España Exterior que no sé si es escrito de España Exterior o está en el BOE, porque la verdad no lo he visto, pero ponía en este caso que se modificaba la regulación de la asistencia sanitaria a los españoles de origen residentes en el extranjero. Entonces estoy entendiendo que son los que nacimos en España y decidimos irnos por razones X, pero al fin y al cabo tenemos una comunidad en México de españoles descendientes de otros españoles que vivieron en su momento, ¿no? Entonces ellos también van a España con sus familias. Una de las inquietudes es que, bueno, entiendo que si es una urgencia los admiten, pero para ellos también habría posibilidad de solicitar esa tarjeta sanitaria o han tenido que ser antes residentes en España
¿O eso todavía no está aclarado en la ley? Porque al fin y al cabo luego las leyes tienen muchos vacíos legales e interpretables, ¿no? Bueno, en cualquier caso, cualquiera que sea la dicción de la norma, hay un precepto constitucional que está por encima del reglamento, correcto, de la ley y de una orden ministerial, por supuesto. Es el artículo 14 de la Constitución, que garantiza la igualdad de los ciudadanos españoles ante la ley y ante las administraciones públicas.